¿Cómo reaccionaron los discípulos al escuchar que Jesús estaba vivo? ¿Cómo podemos saber que la resurrección es histórica? ¿Y qué significa la resurrección para nosotros hoy en día? El objetivo de este podcast es ayudar a las personas a conocer a Jesús a través de la Biblia. Hoy hablamos del encuentro que Jesús tiene con Juan y Pedro en el libro de Juan, capítulo 20. Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Bienvenidos, gracias por unirse con nosotros aquí en la Mesa de Jesús. Hemos estado viendo diferentes encuentros que tuvo Jesús y en especial ahorita nos hemos enfocado en lo que pasó después de la resurrección, que me ha gustado mucho porque yo creo que yo a veces cuando leo los evangelios, leo la resurrección como el final de la historia, lo celebro y ya, continúo a hechos. Pero aquí hay tantos detalles y tantas cosas que yo creo que me he perdido por no hacer la pausa y profundizar un poco más. Entonces, el día de hoy, un par de cosas interesantes. La primera es que nos vamos a como que volver en tiempo atrás. Los últimos 2 episodios hablamos del encuentro que tuvo Jesús con 2 mientras iban en camino y después con los 11 discípulos que apareció en medio de ellos. Pero este encuentro fue antes de eso. Después del encuentro que tuvieron las mujeres en la tumba vacía, hubo otros 2 que también tuvieron un encuentro, no exactamente con Jesús cara a cara, no hubo una conversación aquí, pero aún así lo estamos contando como un encuentro porque fue un encuentro con una tumba vacía. Yo creo que Jesús usó para que ellos entendieran. Pues lo único que podemos decir es un encuentro sin Jesús, pero Jesús no estaba porque la tumba estaba vacía. La tumba estaba vacía, para decirlo de una manera. Entonces es importante entender porque, claro, parte del relato y de nuestra fe, una parte muy importante es la resurrección. Y aunque no era como bien dijiste, Elliot, ¿verdad? Los 2 en el camino de Emaús, ahí estuvieron con Jesús caminando, aunque no le reconocieron, pero sin embargo tuvieron un encuentro con Jesús. Y también las mujeres, ¿verdad? Pero aquí no hay un encuentro físico en el sentido de que ellos vieron a Jesús resucitado, pero sí importante, entraron, fueron avisados, ¿verdad? Que supuestamente... Es curioso porque notamos aquí también que María dice, mira, se han robado el cuerpo de Jesús, está vacía la tumba. Entonces, claro, aquí vemos que tanto Pedro como Juan no creen, ¿verdad? Que creo que es muy normal, ¿verdad? En un sentido hablando, no creyeron y ellos fueron a la tumba, ¿verdad? A ver si era cierto. Y entonces, aunque no tuvieron el encuentro aquí, en el relato de Juan, físicamente con Jesús resucitado, sin embargo, vieron la tumba vacía. Y creo que esto es súper importante para nosotros como seguidores de Jesucristo. Sí, porque me encanta eso de que, no, a ver, yo voy a averiguarlo con mis propios ojos, lo quiero ver. Yo quiero ver si es verdad o no. Pues voy a leer la historia rápidamente para darnos una idea de la historia completa. Como bien dices, eso está en Juan capítulo 20. Y aquí después, en versículo 2 dice que las mujeres llegaron y dijeron a Simón Pedro y al otro discípulo que Jesús amaba, que es Juan, y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Entonces versículo 3 dice, salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Los 2 corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas ahí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas ahí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Entonces, ahí está, ese es el encuentro. Y aún así hay
tanto ahí Sí, a sí, sí. detalle. Pues vamos a empezar desde el comienzo. Si miramos, claro, en el versículo anterior nos dice que María fue a la tumba, vio que estaba vacía y entonces regresa a los discípulos, ¿verdad? Y aquí es Pedro y Juan y les dice lo que ocurrió y ella pensaba, por lo menos inicialmente pensaba que alguien se había robado el cuerpo, ¿verdad? De A Jesús pesar de su encuentro resucitado. con los ángeles y todo. Exactamente, entonces podemos especular mucho sobre todo eso, ¿verdad? Y hacer preguntas, pero creo lo significativo es que Juan nos pinta el escenario, para decirlo de una cierta manera, o el cuadro donde la tumba está vacía. Se encuentra vacía Ujú. y claro, los dos discípulos, yo me imagino, claro, esto es santa imaginación, pero yo me imagino entre Pedro y Juan eh, no se enteraron, no entendieron bien o se imaginaban que María estaba loca, etcétera, etcétera. No tenemos todos esos detalles, pero ellos querían averiguar, ellos mismos, ¿verdad? Mm. Y nos Ujú. dice aquí, ¿verdad? En el relato, 4 veces en la traducción en castellano, en español, dice y vio, Ujú. vio 4 veces. Entonces creo que es significativo que entendamos una cosa. Aunque nuestra traducción, tanto en castellano como también en inglés, las traducciones que nosotros conocemos, dicen ver, sin embargo la palabra en el original son varias palabras y tienen un significativo parecido en el sentido que sí, es ver, pero vamos a mirar esto también. Una de las palabras es ver, pero con percibir, entender mejor. No es solamente usar los ojos. Por ejemplo, déjame Ok. explicar esto un poquito. Cuando dice que María vio, y en el Ujú. versículo 1 y en el versículo número 5 cuando habla de Pedro vio, creo que es Pedro, Ujú. y asomándose los lienzos puesto ahí, pero Ajá. no entró. Perdona, fue Juan. Juan Juan vio, primero y después. ¿verdad? Juan llega allá y vieron. En realidad la palabra ahí significa que vieron usando sus ojos. Es como tú y yo nos estamos mirando ahora mismo, ¿verdad? Ver Pero físicamente. físicamente, exactamente. Ujú. Y Ok. entonces, sin embargo, en verso número 6, ¿verdad? Dice, luego Simón Pedro tras él entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y la palabra ahí es ver, pero es un poco diferente. Es ver, pero mirar, entender, experimentar, contemplar con la mente y mirar atentamente y escudriñar. Y la palabra ahí es Ok. toreo y no queremos entrar en las complicaciones o detalles del idioma, pero es otra palabra. Y lo que significa Ok. sí, vio con sus ojos naturales o percibió con sus ojos naturales, pero aquí vemos que Pedro vio y vamos a decir, contempló con la mente y miró atentamente y trató de escudriñar, entender lo que estaba viendo. Entonces, Ujú. creo que Ok. Juan es genial en presentándonos y usando estas diferentes palabras. Porque claro, en español, tanto español como en inglés o los idiomas que uno conoce generalmente, y no está mal traducido, por favor, no quiero que nadie piense que está mal traducido decir ver o vio, sino que es Ujú. ver pero con un poquito más. En otras Ok. palabras, cuando llegó Pedro, él vio como vio, usó sus ojos, pero al mismo tiempo estaba perplejo, estaba asombrado Ujú. y quería entender lo que había visto. Y entonces es Ujú. curioso cuando notamos en el versículo 8, ¿verdad? Ahí también es ver otra vez, pero está añadido la palabra y creyó. Entonces creo si miramos Mm. a las diferentes palabras y el proceso, el suceso nos muestra un proceso. En otras palabras, que vieron con sus ojos físicos, tanto María como también Juan, pero Pedro cuando llegó vio, pero estaba perplejo
Y al ver es un tipo de ver de preguntarse dentro de sí. Y al final, ¿verdad? Cuando miramos ver, el último, la cuarta vez, Juan Versículo vio y 8. creyó. Es versículo número 8. Si Ujú. quieres leerlos, puede leerlo, por favor. Sí, el versículo 8 al final dice, entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Y ahí viene también eso añadido. Exactamente. Ok. Ok, entonces a ver, para ver si entendí bien. Son dos palabras griegas, las dos se traducen al español como vio, pero tienen Exactamente. un significado un poco diferente. Ujú. La primera es ver con tu vista natural, ver con tus Exactamente. ojos, ¿no? Ujú. Con las luces y los colores y todo y ver. Pero la otra palabra, la segunda palabra griega, es mirar como para comprender bien, para Sí, entender, para exactamente. percibir, para ver Ujú. qué está sucediendo, como analizar, más o Exactamente. menos. ¿Sí? Ok, Exactamente. muy bien. Por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Que también se me ocurre y es en el hebreo, ¿verdad? Y no Ujú, estamos hablando como eruditos aquí, estamos hablando como estudiantes de la palabra, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento, oye, oh Jehová, uno es, el Shema, lo que se llama el ujú, Shema, ¿verdad? La palabra ajá, ahí, oír, ¿verdad? Digo Shema, que se traduce a oye o oír, uno puede oír con los oídos físicos, pero ahí en ujú, realidad es oír, pero con comprensión y obediencia o obedecer. En otras palabras, no es ok, solamente decir, oh, sí, yo oigo que Jehová uno, Dios es Dios, sí, lo oigo. Es como, por ejemplo, si alguien te pregunta a ti, ¿me oíste? Y uno está mirando un partido de fútbol o un partido de béisbol o baloncesto, lo que sea, y uno dice, sí, 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 te oí, te oí. Sí, oímos con los oídos físicos, ¿verdad? Oímos la voz, pero no ujú. entendimos. Y muchas Y no veces escuchaste. Mi es mamá decía eso. Dice, exactamente, me oíste, pero no me escuchaste. Y yo digo, exactamente, ¿qué? exactamente. Ajá. Y entonces aquí está hablando, ¿verdad? De sobre Ok. todo de la experiencia de ver, sí, con los ojos físicos, pero también escudriñar un poquito más y ver y entender. Y añade aquí Ujú. en el versículo número 8 que Juan vio y creyó. Ok, wow. Me encanta, es como si fuera una relación progresiva, ¿no? Poco a poco. Exactamente. Primero ven con sus ojos y analizan, bueno, y ven lo que está ahí. Ujú, Después ven para comprender, analizar los hechos y entenderlo. Y al final vemos que Juan dice que vio y creyó, lo aceptó ujú, completamente como una realidad, ¿no? ujú. Um, ahí, bueno, se me hace curioso que nada más dice que Juan creyó. No necesariamente, yo creo que eso significa que Pedro no creyó, pero se me hace Exactamente. curioso que Juan, como él estaba ahí, dice, yo creí. Yo no sé Pedro, pero yo sí creí que él vio y lo aceptó como la realidad. Aunque el último versículo que leímos, el versículo 9 dice, pero no habían entendido la escritura que Jesús debía resucitar entre los muertos. Y también, eso es otro punto también que se me hace interesante. Pudo el ver, entender, aceptar, creer y a la vez no entender completamente, conectar los puntos de todo lo que la escritura, como hemos hablado en los otros episodios del Antiguo Testamento, apuntaban a que esto iba a Exactamente. suceder, ¿no? Todavía les faltaba eso porque aún no habían tenido la enseñanza de Jesús que después tuvieron, ¿no? Exactamente, y creo es una cierta advertencia para nosotros como creyentes, y yo lo digo por mí mismo, ¿verdad? Personalmente, que Mm, en lo que creemos y la importancia de la escritura, entender las escrituras en cuanto a lo que creemos, ¿verdad? Y ujú, vemos aquí curioso, otra vez otro detalle muy curioso para nosotros ver que aunque aquí Juan vio y creyó, pero no pudo ver vamos a decir, la conexión entre las escrituras y la resurrección de Jesús. Y es una ujú, advertencia para nosotros, ¿verdad? Que sí es ujú. importante uno creer, pero en qué está basada nuestra fe, ¿verdad? Y creo es un desafío, Correcto. otra vez, claro, a mí como me encantan las escrituras y yo sé a ti también, Elliot, y nos gusta averiguar y profundizar en las cosas, tiene su lugar, pero
la base tiene que ser la palabra de Dios. Y es una advertencia para nosotros, Así creo. es. Por lo menos yo lo miro así. Y otra vez Sí. Y lo que en... dice sobre creer. Ujú. Sí. Es también yo creo que una invitación a eso, a creer, ¿no? Ujú. Como eso era la meta yo creo que de Juan Sí, escribiendo todo esto. Él era un genio y sí, sabía por qué escogió estas ciertas historias y en ese cierto orden con esa meta de que invitarnos a nosotros yo creo que a también poder ver a testimonios de estos testigos que estuvieron ahí y creer en lo mismo, que Jesús es Dios a la luz del todo el Antiguo Testamento. Y se me hace curioso también esa idea de ver con creer, que está, yo creo, en otros pasajes. El que me viene a la mente es Juan capítulo 3, ujú, que ahí Jesús hablando con Nicodemo dice, igual que en el Antiguo Testamento tuvieron que ver la vara que parecía una también, serpiente que sí, levantó Moisés y iban a ser sanados, igual ahora hay que creer en el Hijo del del hombre hombre. que Sí, va a ser crucificado, ¿no? Y cualquiera que cree en él tendrá vida eterna. Entonces ahí está esa comparación y unión o de ver con creer. Se me hace muy sí. interesante. Y añadiendo a eso, me recuerda algo, Elliot, ¿verdad? El propósito, otra vez que Juan nos dice, el propósito de su libro, en este mismo capítulo, verso número 30 y 31, donde dice, ¿verdad? Estamos mirando a Juan capítulo 20, versos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. En otras palabras, que hay muchas más cosas que hizo Jesucristo, pero que él no pudo escribir todas, ¿verdad? Ujú, Y aparte de eso, también nos dice, ¿verdad? Eh, Creo que nos ayuda y nos aumenta nuestra fe en la fidelidad de que Juan también seleccionó ciertas cosas por un propósito. Y creo el versículo número 31 nos da la respuesta. Pero estas ujú, se han escrito para que creáis, otra vez creer, ¿verdad? Que ujú, Jesús, quien es el Cristo, el Hijo de Dios, y que y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y no solamente es creer, pero creer en Jesús ujú, como el Hijo de Dios, y para que ujú, creyendo tengáis o tengamos nosotros, ¿verdad? Vida en su nombre. Y claro, entendemos claramente que está hablando de la vida eterna. Y ujú. podemos hacer referencia otra vez a la importancia de Juan capítulo 1 verso 1 que es uno de los versos muy conocido y famoso, donde dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y claro, Ujú, eso nos recuerda a Génesis capítulo número 1, ¿verdad? Donde dice, en el principio Dios. Y notamos ujú, ese juego no solamente de palabras, pero un enganche entre tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y la ujú. importancia de la identidad, quién era Jesucristo, ¿verdad? Que no era un mero rabino, aunque era un rabino, no era un mero hombre, aunque era 100% hombre, pero sino como Juan nos dice aquí de una manera súper clara, que era el Hijo de Dios. Y las implicaciones para que todo el mundo, el que creyese en Él, tuviese vida. Y claro, sabemos que es vida eterna. Es fascinante saber todo esto Amén. y que podemos apropiarlo a nuestras vidas. Por eso es que Sí. uno puede decir como creyente, ¿verdad? O seguidor de Jesucristo. Nosotros creemos no solamente por lo que nos dice la Biblia, pero también lo que nosotros hemos experimentado como hombres y mujeres de fe, ¿verdad? Que es obra del Espíritu Santo, como mencionaste tú Ajá. en el capítulo 3 y Nicodemo, ¿verdad? Ujú. La importancia de nacer de nuevo. Y otra vez es obra de Dios. Dios inicia, pero nosotros necesitamos responder a todo esto. Sí, necesitamos su ayuda en ver, porque podemos ver, igual que ellos, como el primer ver que dices tú Sí, en de la palabra griega,
pero para poder comprender adecuadamente y poder creer es obra del Espíritu Santo que se revela en nuestra vida. Exactamente. Y sí, y una otra cosa que quería, antes de terminar, algo yo creo que se me quedó de este encuentro que nunca lo había notado, es que yo me puedo identificar con Juan y con Pedro en el sentido de que, al menos en este encuentro, no tuvieron un encuentro físico cara a cara con Jesús, aunque en este momento tuvieron una revelación de una realidad que transformó su vida, ¿no? Que en ese momento creyó en la resurrección Juan, a pesar de no estar viendo cara a cara a Jesús. Y eso es él creyendo el testimonio de las mujeres y ahora viéndolo con sus propios ojos, y fueron ellos mismos también a compartir esto. Y viendo esto como una prueba histórica, porque yo he hablado con varios que dicen, a ver, ¿puedes probar cristianismo o la resurrección científicamente? Y claro que no, eso no es algo que se prueba científicamente. Yo soy pastor de jóvenes aquí en Dallas y yo uso este ejemplo con los jóvenes y les digo, a ver, ¿quién me puede probar científicamente qué comí la semana pasada? Como mi desayuno el lunes. No, pues no se puede, ya se fue, ya la digestión hizo su trabajo, ya no está la comida en mi estómago, no puedes probar nada científicamente, pero históricamente sí. Fácil, nada más pregúntale a mi esposa, ella estuvo ahí y te va a decir, no, pues se comió, no sé, un sándwich, un pancake o algo, ¿no? En la mañana. Y creyendo el testimonio de mi esposa, como ella como un testigo en ese momento, podemos saber eso. Y es la misma manera que usamos en la ley para cualquier crimen, así lo hacemos. Y llegamos a esa conclusión con algo histórico. ¿Cómo sabemos que existió Julio César? Porque tenemos los hechos históricos de otras personas que lo vieron, que lo conocieron y sus hechos. Y es lo mismo con Jesús. Y me maravillo viendo que hasta varios eruditos del día de hoy aceptan eso como realidad. A lo mejor no lo creen. Sí, exactamente. Como al final, pero lo aceptan como una realidad porque hay tantos testigos, incluyendo estos que leemos ahorita, que vieron una tumba vacía y que vieron a Jesús después. Sí, y otra vez, ¿verdad? Tenemos historiadores que no eran creyentes, porque hay veces, o críticos, para decirlo de una cierta manera, hay críticos o que no creen, ¿verdad? Que dicen que es una mentira, que fueron los discípulos que inventaron esto, los pobres estaban aburridos, o lo que sea, la razón que sea, ¿verdad? Pero sin embargo tenemos historiadores muy cercanos a la resurrección en el sentido de años, ¿verdad? No estamos hablando de siglos después, pero como Josefo y varios que sí mencionan a Jesús, ¿verdad? Como un personaje histórico que vivió, y lo sabemos, ¿verdad? Hay algunos historiadores romanos también. Entonces, en ese sentido, sabemos que Jesús existió. Y otra vez no eran creyentes, porque algunos, repito, ¿verdad? Algunos dicen, no, es que claro, es normal que Pedro y todo lo demás digan eso, pero va mucho más allá. Y sabemos los documentos, aún el Evangelio de Juan, aquí lo tenemos, lo que acabamos de leer, fue escrito aproximadamente unos 50, 60 años después de la resurrección. En otras palabras, que habían personas todavía vivas, que podíamos, claro, uno no podía, yo no podía llegar con un micrófono y llegar allá a hacerle preguntas a las personas, pero personas que podían desmentir todo eso, ¿verdad? Y claro, los otros evangelios dan el testimonio, todos ellos concuerdan en que Jesús murió, concuerdan también que Jesús resucitó al tercer día. Algunos detalles, uno da algunos detalles que el otro no da, pero los otros evangelios, lo que se llama los evangelios sinópticos, fueron escritos aproximadamente unos 30, 40 años después, aún antes de Juan. Entonces podemos decir que, decirlo con confianza, ¿verdad? Que en realidad los evangelios que tenemos hoy en día son fieles y son históricos, ¿verdad? No son fantasía como decir, pues mira,
Mickey Mouse, vamos a pronunciar Mickey Mouse, ¿verdad? Sí. Mickey Mouse sabemos que es un personaje no histórico, sino que fue inventado por Walt Disney. Y entonces no podemos, en cuanto a Jesús, los relatos sabemos, por ejemplo, Lucas también nos da personas históricas que vivieron en la época de Jesús, nombre de personas que la historia misma comprueba que ellos existieron. Entonces para nosotros debe de ser una gran confianza que podemos creer en los documentos que tenemos hoy en día, ¿verdad? Bien dicho. Sí, como dice, obviamente nosotros creemos que es la palabra inspirada por el Espíritu Santo, pero además de eso, si quitáramos eso de la mesa por un segundo, son documentos confiables históricos que podemos colaborar y esperando poder ver, como ellos, luego comprender y creer a la luz de la Escritura esta realidad. Exactamente. Y bueno, y eso es también yo creo que nuestra meta en este podcast. Y bueno, hoy logramos un tantitito más. Apenas yo creo que estamos tocando la superficie, pero estoy emocionado para seguir profundizando y aprendiendo juntos en los próximos episodios. Y queremos animar Muchas a las gracias, personas que, como Jesús también le dijo a los líderes religiosos, escudriñad las escrituras, que ellas hablan de mí. Entonces queremos invitar a los amigos, compañeros, personas que nos escuchan durante este tiempo, que ellos mismos averigüen, ¿verdad? Y nos escriban, nos dejen saber sus opiniones y si no están de acuerdo también, ¿verdad? Pero escudriñemos las escrituras. Así es. Muchísimas gracias a todos los que ahí están dejando sus comentarios y todo. Ahí nos vemos en el próximo episodio. Dios los bendiga. Amén. Adiós. Gracias. Gracias por escuchar el podcast La Mesa de Jesús. Nuestra oración es que estas conversaciones sean una bendición para cualquiera que quiera saber quién es Jesús y para aquellos que buscan conocerlo aún más.